Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías y vamos a fijar nuestra atención en el versículo 11. Y mientras que lo buscáis, quiero comenzar con una afirmación que creo que todos vosotros también, o con la cual todos vosotros estaréis de acuerdo. La afirmación es la siguiente. Creo que es imposible concebir una pregunta más difícil de resolver por una mente no iluminada, por un incrédulo. No hay pregunta más difícil para resolver por una mente iluminada, ni hay una pregunta que afecte más a toda la humanidad que una que pronunció Job hace ya mucho tiempo y que volvió a repetir uno de sus amigos. Lo tenemos en el libro de Job. La pregunta es: ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? Repito, creo que no hay una pregunta más difícil de responder, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Ni una pregunta que afecte más a toda la humanidad, sino vosotros pensarla, a ver si hay alguna, que sea más difícil y que afecte más que esta. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Pregunta a la cual esa persona que era amigo de Job añadió otra que tiene la misma intención cuando dijo: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Ese amigo de Job se llamaba Bildad, y este hombre se planteó seriamente el asunto de su juicio delante de Dios. Y se planteó seriamente cuál era su condición, se pensó en él mismo, reflexionó sobre sí mismo y se planteó qué es lo que haría cuando estuviera en la presencia de Dios. Y ese hombre dijo eso: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Porque siguió escribiendo que ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Y con ese convencimiento, por eso dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Así que desde el comienzo de la humanidad, toda persona, aunque rechaza esa idea, se ha planteado alguna que otra vez lo que le dice su conciencia. ¿Cómo soy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando muera? Toda persona se plantea eso alguna que otra vez, aunque muchísimas personas pues rechazan la idea de pecado, rechazan la idea de Dios, rechazan la idea de que va a haber un juicio, rechazan la idea de que no tiene forma de presentarse en ese juicio y salir sin condenación. Pero esa pregunta, repito, está en las mentes de todas las personas, y cuanto más piensa uno en su propia condición y cuanto más ve uno su propia condición, más siente la necesidad de saber la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Pues bien, en el versículo 11 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías tenemos la respuesta a la cual nos conduce lo que hemos visto en días anteriores, porque en días anteriores hemos hablado del conocimiento del siervo justo. Y ese conocimiento del siervo justo es el único camino que Dios ha puesto para que podamos ser justificados. La justificación para nosotros es gratuita, pero para él, para el siervo justo, costó mucho porque implicaba un sacrificio sustitutorio, un sacrificio expiatorio. Así que vamos a hablar hoy de eso, de la pregunta esencial, que es la esencia del Evangelio, y aunque es algo conocido por todos, como he dicho antes, creo que no está de más que volvamos a recordar ese asunto, y sobre todo hoy cuando vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que pregunta esencial para nuestra vida: ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Estamos o no estamos justificados? Si lo estamos, ¿por qué decimos que lo estamos? Y si decimos que no estamos seguros de estarlo, pues ¿por qué no lo estamos? ¿Cuál es el camino que el Señor marca? Bueno, pues antes de eso, como es nuestra costumbre y creo que hacemos bien, vamos a dirigirnos a hacer la lectura de la palabra de Dios y después pedimos su bendición. Leemos Isaías 53, versículos 10 hasta el 12, la última estrofa de ese cántico del siervo. Dice así: con todo eso, antes ha estado hablando del siervo, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso era el coste. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada.
Y ahora versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, aunque nos parezca que eso es demasiado para nosotros. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, por eso esa obra suya, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a quedarnos con la parte que dice, justificará mi siervo justo a muchos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, como hemos dicho, te damos gracias porque de nuevo nos das la oportunidad de reunirnos en tu presencia y nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y nos das también la posibilidad de ser perdonados si verdaderamente acudimos a ti arrepentidos y nos das también la promesa de que tu Santo Espíritu nos guiará en esto que comentamos en esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones y pedimos, Padre, que ya que hablamos de la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del único camino de salvación que tú has provisto, que tu Santo Espíritu nos ayude a todos a entenderlo, a interiorizarlo, a los que ya nos consideramos tus hijos, a vivir en consecuencia de eso que tú nos has dado. Ayúdanos a interiorizarlo para que nuestra gratitud y nuestro servicio a ti sean cada vez mayores y mejores. Y si hay también personas que aún no han contestado a esta respuesta, no saben si son justificados ante ti, te pedimos también en tu voluntad que tengas misericordia de ellos. Que les hagas entender o que nos hagas entender a todos cuál es tu glorioso evangelio, tu gloriosa salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la fe que justifica y de cómo justifica la fe. Cosas que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero comienzo haciendo una introducción. En el versículo hemos leído que dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Pero decíamos en días anteriores que este conocimiento es sinónimo de la fe, porque si comparamos esta frase con otra que aparece en Romanos, pues las frases son equivalentes. Por su conocimiento justificará, y en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que han de ser cosas equivalentes. El conocimiento efectivo del Señor Jesucristo, del siervo y de su obra, es lo mismo que la fe verdadera, que la fe auténtica en el Señor Jesucristo y en su obra. Son cosas idénticas. Así que hablar de conocimiento es lo mismo que hablar de fe en este sentido. Y por otra parte, recuerdo también que la palabra justificar en la Biblia, cuando se emplea en relación con las personas, significa absolver. Es una palabra que se emplea en los tribunales de justicia, cuando un tribunal no es que haga justa a una persona, sino que la declara justa. Justificar no es hacernos justo, sino es declararnos justos. Declararnos delante de Dios como justos, liberados por Dios de la condenación que merecían nuestros pecados y ser aceptados como justos en la presencia de Dios. ¿Vale? Fe y justificación. Y la Biblia nos muestra que hay un único camino para ser justificados: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en los primeros capítulos de Romanos, que sabéis que se dedica a mostrar la culpabilidad de toda persona ante Dios, llega al capítulo 3 habiendo hablado de la culpabilidad de los gentiles y después continúa hablando de la culpabilidad de los judíos y termina diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que ese es el camino que Dios ha provisto para declarar justas a las personas y lo ha provisto sin hacer ninguna injusticia. En el libro de Proverbios ya Dios advirtió y dijo, ay del que justifica al impío.
dirigiéndose a los jueces o dirigiéndose a nosotros mismos cuando juzgamos, Dios dice, ay de aquel que justifica al impío, ay de aquel que por familiaridad, por cercanía, por soborno, por dinero o por lo que sea, justifica a alguien que es impío. En vez de condenarlo, lo está justificando mientras que condena a uno que no merecía condenación. Dios dice eso. Cuidado, porque no podemos justificar al impío. Pero en cambio vamos a Romanos capítulo 4 y se nos dice que Dios justifica al impío. ¿Y cómo es eso? Si Dios aborrece al que justifica al impío, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Y Dios justifica al impío, vuelve a decir Romanos capítulo 3, siendo Él el justo y el que justifica. Dios no justifica a una persona que es impía sin más y entonces Dios cae en injusticia, sino que Dios puede justificar al impío sin caer en injusticia, siendo Él el justo, porque el camino provisto es mediante la justicia del Señor Jesucristo. Y es la fe, entre todas las gracias que nos da Dios, es la fe la que sirve para que seamos justificados. Así que, ¿qué es la fe que justifica? Podemos hablar mucho, como he dicho, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero voy a dar una pequeña definición con 4 matices acerca de la fe que debemos de tener presente. Lo digo de esta forma. La fe es una gracia receptiva. Otras gracias son para dar. El amor da, ¿verdad? La fe recibe. Así que la fe es una gracia, algo que proviene de Dios, receptiva. Es una gracia forjada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, por eso es una gracia. Es una gracia que nos permite estar justificados, perdonados y reconciliados con Dios. Y es una gracia que produce frutos de justicia. Podríamos decir más cosas acerca de la fe, pero nos podemos quedar con esas 4. Las repito para los que estéis tomando nota. Es una gracia forjada en el alma, es una gracia receptiva, es una gracia que la obra del Espíritu Santo, es una gracia que por ella pasamos a ser justificados, perdonados y demás, y es una gracia que lleva frutos. Así que es una gracia receptiva. La fe es la mano que se agarra al Señor Jesucristo porque sabe que es el único camino de salvación. Y por eso dice Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero no es decir yo creo o yo tengo al Hijo, sino es tener una fe auténtica que justifica. La fortaleza del cristiano no está en su fe. La fe no da seguridad en sí misma. Son cosas quizá que hayamos oído otras veces. Pero no estamos seguros por nuestra fe, estamos seguros por la justicia del Señor Jesucristo y nuestra fe se agarra a la justicia del Señor Jesucristo. Por eso es nuestra seguridad y nuestra confianza. Es igual que las plantas trepadoras, habéis visto, ¿no? La hiedra o cualquier planta trepadora que trepa muchísimo. La fortaleza no está en la planta, pero cuando la planta trepadora se agarra al tronco de un árbol, entonces tiene fortaleza. No por ella en sí misma, sino por donde está fijada. ¿Entendido? Así que la fe es una gracia cuya fortaleza depende del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo. Y por eso se nos repite una y otra vez que no podemos enorgullecernos de nada, ni de tampoco de la fe, porque Pablo vuelve a decir que ¿dónde queda la jactancia? Si somos salvos por medio de la fe, la jactancia queda excluida y hemos de fortalecernos en fe, como hizo Abraham, fortalecernos en fe dando gloria a Dios. La fe que justifica. Hablaré de esto dentro de un momento, pero la fe que justifica es una fe que humilla, porque quita toda gloria en nosotros, toda obra de nosotros, toda justicia en nosotros. Así que la fe que justifica, la fe que tenemos que examinarnos si la tenemos o no, es una fe que nos lleva a la humildad, porque la piedra angular, preciosa y estable no somos nosotros, sino es la que el Señor puso en Cristo. Es la piedra que Él dijo que iba a poner en Sion, ¿verdad? La piedra angular y preciosa. Nosotros somos inestables, nosotros fallamos, pero el que no falla es el Señor Jesucristo. Así que si tenemos una fe segura, es porque hay una promesa segura y hay un Cristo seguro, no porque nuestra fe en sí misma sea segura y nosotros seamos muy fuertes.
Y esa fe segura es el fundamento para nuestra justificación. Eso es lo que Dios ha previsto. Cuando el hombre se separó de Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Qué camino tomó? Y decimos un camino de incredulidad, un camino de desconfianza, ¿no? Por eso en la carta a los Hebreos se nos dice que no haya en nosotros corazón duro de incredulidad para apartarse de Dios. Así que nosotros nos desviamos por un camino de incredulidad hacia lo que Dios decía y de desconfianza. Y Dios ha hecho que el camino de regreso a Él pues sea el mismo. Si nos fuimos con desconfianza, que volvamos con confianza. Y si nos fuimos en incredulidad, diciendo será o no será lo que Dios dice, pues que volvamos descansando con fe verdadera en lo que Dios dice. Así que fe para acercarse a Dios, fe basada en la obra expiatoria del Señor Jesucristo, fe que además implica la vuelta a Dios y la unión con Cristo. Y repito que como es necesario que muchas veces hablemos de esto, necesitamos que se nos diga mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Pues voy a dedicar hoy un poco de tiempo a hablar de lo que es la fe y de cómo justifica la fe. Debemos de tener todos claridad en eso. Así que, ¿qué es la fe que justifica? ¿Qué es la fe que justifica? ¿Es un sentimiento? Y decimos no. ¿Es un conocimiento mental por sí solo? Y decimos no. Aunque la fe incluya sentimiento y conocimiento. Pero la fe no es eso. Vuelvo a repetir la definición que he dado hace un momento. Es una obra, una gracia forjada en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es la fe, que nos lleva, nos permite ser justificados, que nos lleva a dar fruto. Eso es la fe, lo que he dicho antes acerca de ella. Pues bueno, esta fe que justifica, podemos ver algunas características de ella en nosotros mismos y algunas características de ella que tienen que ver con algo exterior, o más bien con el Señor Jesucristo. Voy a ir muy esquemáticamente, voy a ir muy resumidamente. Así que, en primer lugar, aspectos de la fe verdadera, de la fe que justifica en nosotros mismos, en relación con nuestra consideración, en relación con lo interno. Pues bien, tres cosas primero. La fe que justifica lleva a vernos, lleva a que veamos nuestro pecado. Lleva a que veamos que estamos bajo la maldición de la ley de Dios y de Dios por nuestro pecado, y lleva a que veamos la incapacidad que tenemos para salir de nuestra propia condición. Si no has pasado por eso, yo te digo, tú no tienes fe verdadera, no tienes fe que justifica. Repito, la fe que justifica te tiene que llevar a ver tu pecado, te tiene que llevar a ver la condena de tu pecado, la maldición, y te tiene que llevar a ver la incapacidad que tienes, que no puedes salir de esa condición ni de estar bajo el pecado. Primera cosa. El Señor dijo que no tienen necesidad de médico los sanos, ¿no? Sino los enfermos. Lo que sucede es que nuestra naturaleza es tal que todo el mundo se considera que está medianamente sano. Y entonces no ve la necesidad de acudir a Cristo porque no ve su pecado, no ve la condena de su pecado, no ve la incapacidad para salir de su pecado. Y cualquier cosa vale, según ellos, para poder estar delante de Dios. Así que la fe auténtica es lo primero que hace. Y cuando se predica la palabra de Dios y hay una obra del Espíritu Santo, pues la persona dice, como aquellos cuando Pedro hizo su primera predicación en Pentecostés, que dice el libro de Hechos, que los que oyeron se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Así que, primera cosa. Así que querer ver el pecado y querer librarse de la ira de Dios no es una obra del hombre. Y todo el mundo rechazará a su manera la misericordia de Dios hasta que se le haga ver su propio pecado. Y segunda cosa que implica la fe con respecto a nosotros es que esa fe verdadera solo reside en aquellos que consideran vana su propia justicia. Por una parte, ven su pecado y lo que merece, y por otra parte consideran vana su propia justicia, todas sus buenas obras. Esa es la fe que justifica, la que lleva a decir con el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura.
todo lo que yo me basaba antes, todo lo que creía antes, en lo que me podía enorgullecer, todo es una basura. Eso lleva a la fe auténtica. Y no solamente a decir que es una basura, porque el apóstol Pablo, recordaréis que también dio otra palabra más, ¿verdad? Cuando en su razonamiento en la carta a los Filipenses, él dice, si alguien se tiene que enorgullecer de algo, yo más. Si alguien tiene que enorgullecerse en su carne, en su propia justicia, yo más. Porque por nacimiento, más que nadie. Por títulos, más que nadie. Por obras, más que nadie. Porque perseguía hasta la iglesia de Dios, que yo pensaba que eran infieles. Pero todo eso, dice Pablo, es basura. Y además dice, y todo eso lo tengo como pérdida. Es decir, no solamente no sirve para nada, sino que si te agarras a algo de eso, es, digamos, un obstáculo para que te agarres y para que conozcas más al Señor Jesucristo. Así que la fe auténtica lleva a eso. Es como soltar unos puntales de apoyo para aferrarse uno únicamente en la roca de la salvación que es Cristo. Nadie que está sujeto en algunos puntales quiere soltarlos si no ve que hay otra cosa. Y para que vea otra cosa se necesita la obra del Espíritu Santo que lleve a ver su propio pecado y que diga yo aquí no hago nada y entonces tengo que acudir a Cristo. Es la verdadera fortaleza. Así que la fe que justifica nos lleva a ver nuestro pecado, nos lleva a ver la maldición, nos lleva a ver nuestra incapacidad y nos lleva a ver la vanidad de toda buena obra en nosotros. Eso con respecto a nosotros. Pero también digo que la fe que justifica debemos examinarla porque también hay algo con respecto al Señor Jesucristo. En días anteriores he hablado del conocimiento. La fe que justifica no se puede basar, no se basa nunca en la ignorancia, sino se basa en el conocimiento y la obra del Señor Jesucristo. Pero como de eso ya he hablado, paso rápidamente y digo un par de cosas más. Aspectos de la fe verdadera con respecto a Cristo. Pues el primero es que hay un deseo por Cristo. Un deseo que no se satisface con nada ni con nadie. Eso es propio de la fe verdadera. Y la Biblia habla de este asunto de principio a fin de muchas maneras. Recordaréis algunos salmos donde dice como el ciervo brama o clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Otros salmos, ¿no? Mi alma en tierra seca, mi alma tiene sed de ti, Señor, ¿verdad? En tierra seca y árida donde aguas no hay. Miremos lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos del 10 al 12. Después de decir que todo lo tenía por basura y que todo era una pérdida, el apóstol Pablo dice, todo eso para mí es una pérdida y todo es una basura, porque mi objetivo es conocerle, Filipenses 3:10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir es aferrarse, agarrar, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, todo es una basura y sigo adelante, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero sigo a ver si puedo coger aquello por lo que fui cogido. Nos fijamos aquí que la fe verdadera no empieza porque Pablo se aferró, sino Pablo era consciente de que él había sido aferrado. Él había sido asido por Cristo Jesús y dice, y sigo adelante. Así que la fe verdadera, si este era el sentir de Pablo, y Pablo tuvo las revelaciones que tuvo, como sabemos, ¿verdad? El Señor se le apareció, fue llevado al tercer cielo. Pues si esto era la experiencia de Pablo, tiene que ser la de todo cristiano verdaderamente. Repito, la fe verdadera, deseo por Cristo, y no decir, ya lo he alcanzado, ya lo he conseguido, ya es perfecto. El que cree que tiene mucha fe, ¿qué tiene? Pues el que cree que tiene mucha fe tiene poca, en el mejor de los casos, si es que tiene alguna. El que tiene alguna fe desea seguir avanzando en esa fe, en el conocimiento del Señor. Así que la fe que justifica, deseo máximo por Cristo.
Y deseo máximo por Cristo significa por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas. Y deseo máximo por Cristo, como hemos leído, significa participar en el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos. O dicho de otra manera, no podemos desear a Cristo si no queremos hacer la voluntad de Cristo, si no queremos seguir las pisadas de Cristo. Y solamente deseamos a Cristo verdaderamente cuando ponemos la voluntad de Cristo, aunque eso suponga padecimientos, muchos padecimientos. También supondrá experimentar el poder de su resurrección en nuestras vidas. Eso significa desear a Cristo y seguir en el camino avanzando del conocimiento de Cristo. ¿Vale? Deseo de Cristo, participación de su poder en nuestras vidas, participación de sus padecimientos, por encima de cosas y de personas. Poner el contentamiento con Cristo por encima del contentamiento que podíamos tener con cualquier cosa o persona. He perdido tal cosa. Muy bien, ¿cómo está? He perdido tal otra. ¿Y qué sucede? ¿Te está compensando el contentamiento en Cristo y el conocimiento de Cristo? ¿Te está compensando eso que dice? Porque si no, tienes que seguir adelante. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, sino que sigo adelante. Aspecto que tiene que ver con Cristo de la fe verdadera. Y el segundo que tiene que ver con Cristo, derivado de este, es que si tengo mucho deseo por Cristo, pues lo lógico es que esté buscando a Cristo. No basta decir, tengo mucho deseo por una persona, pero me desentiendo de esa persona, ¿verdad? Así que la fe auténtica nos lleva a buscar a Cristo, como la esposa de Cantares que iba por la ciudad por la noche preguntando, ¿habéis visto al que ama mi alma? Como el hijo pródigo fue a buscar de nuevo al Padre. Así que añadimos a los anteriores visión de pecado, maldición que conlleva el pecado, incapacidad para ser salvo, vanidad de toda buena obra, el deseo por Cristo y la búsqueda de Cristo. Esos son aspectos de la fe verdadera. Y ahora sigo un poco más porque debemos de seguir examinando. Porque la definición que os he dado, he dicho que la fe auténtica, la fe que justifica, lleva a hacer o conlleva frutos, ¿verdad? Tiene frutos. Así que la fe, cuando va por este camino que acabo de decir, ya no será como una semilla enterrada, sino como una semilla que florece y da fruto. Pues, ¿cuáles son algunos de estos frutos de la fe? De la fe que justifica. La fe que justifica, en primer lugar, desea el crecimiento. Y crece, las dos cosas. La fe que justifica no es una fe que se tiene el primer día y ahí se queda atascada y ya está, sino que desea crecer y crece. No solamente que desea crecer, sino que crece. Desea una mayor seguridad y se esfuerza por tener esa mayor seguridad. Y una y otra vez acude al Señor con aquellas palabras del hombre, de aquel padre, diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. La fe que no desea crecimiento no es la fe que justifica, es una fe falsa. En segundo lugar, otro que podemos llamar fruto de la fe. La fe que justifica renueva nuestras acciones. ¿Cómo renueva nuestras acciones? Pues puede porque hagamos cosas nuevas o puede porque estemos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes pero con otros objetivos, de otra manera. Eso hace la fe. Si la fe no renueva nuestras acciones, como acabo de decir, bien porque son acciones nuevas que antes no hacíamos cuando no teníamos fe, o bien porque las hacemos con otro objetivo distinto al que teníamos antes, no es entonces la fe que justifica. Dice Santiago, que lo sabemos todo, que la fe, si no tiene obras, está muerta, ¿verdad? No es la fe lo que nos aprovecha, sino lo que hace la fe. ¿Tenemos eso claro? Es que quizás con estas cosas nos liemos. No hay que tener fe, si la fe es lo que nos justifica, sí. Pero no es el que dice que tiene fe y ya está. Santiago dice, ¿dónde están tus obras, verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe de Abraham se perfeccionó por sus obras. Y en la carta a los Gálatas dice Pablo que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Es decir, Pablo dice, no por tu origen, no por tu religiosidad, no por tus obras externas. Eso no vale nada, ni tampoco por tu filosofía y tu conocimiento. Pablo se estaba dirigiendo a los judíos y a los gentiles
Y dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, no hay mérito ninguno, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que dice que vale en Cristo Jesús. Si la fe es auténtica, la fe obra por el amor. Y obra por el amor a Cristo, al mismo Cristo. ¿No dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe? Si no nos mueve el amor a Cristo, las promesas de su palabra y las amenazas de su palabra tampoco nos moverán. La fe obra por el amor, no obra por obligación, no obra por temor al castigo, porque el que teme aún su amor no ha sido perfeccionado, dice Juan, ¿verdad? La fe obra por el amor a Cristo y por el amor a las personas. En definitiva, obra buscando cumplir los 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que vale delante del Señor. Así que la fe verdadera lleva a que se abunde en los deberes santos. ¿Vale? ¿Y cuando estamos con muchos problemas? Pues la fe verdadera lleva a que hagamos nuestros deberes santos. No dice la Escritura en ninguna parte que cuando estemos en tribulación, en angustia, en persecución, que entonces ya nos olvidemos de todo lo demás y que hagamos nuestras obras buenas delante de Dios cuando todo esté bien en nuestra vida. No es eso. La fe que justifica lleva a seguir obrando aún debajo de la carga del problema o de la aflicción. El que ama mucho, recordamos lo que dijo el Señor en casa de aquel fariseo, de aquella mujer, el que ama mucho porque sabe que se le ha perdonado mucho. Pero el que sabe que se le ha perdonado mucho y ama mucho, hará mucho. Esa es la fe que justifica. No te quedes con decir, yo amo mucho y a mí se me ha perdonado mucho y punto. Si llegas hasta ahí y la fe es auténtica, también harás mucho. En tercer lugar, digo un poco más acerca de esto, la fe que justifica siempre lleva a la humildad, porque la primera cosa que aborrece el Señor, libro de Proverbios, de las 6 cosas que aborrece el Señor y aún una séptima, la primera de todas es los ojos altivos. Así que la fe lleva a la humildad, siempre a la humildad. Y podemos saber cómo está nuestra fe según cómo andemos en la humildad. Evidentemente tenemos que regocijarnos siempre en el Señor. Pero el Cordero Pascual, ¿cómo ordenó el Señor que se comiera? ¿Con qué tipo de hierbas? ¿Con hierbabuena? No, ¿verdad? Con hierbas amargas. ¿Eso qué significa? Pues que por una parte regocíjate en el Señor, pero por otra parte no pierdas de vista cómo has sido salvo, de dónde te ha sacado el Señor, lo que ha costado tu salvación. Eso es lo que estoy diciendo. Y si eso somos conscientes, eso siempre nos llevará a la humildad. Por una parte, regocijados en el Señor, pero por otra parte, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como unigénito, como hijo primogénito. Así que eso hace la fe. La fe, como nos lleva a ver a Cristo, como nos lleva a ver el modelo tan perfecto que tenemos en Cristo y como nos lleva a ver nuestra propia debilidad, indefectiblemente la fe, esa fe que es auténtica, nos tiene que llevar a humillarnos. No hay otro camino, ¿verdad? Si queremos conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y queremos hacer su voluntad y lo tenemos a Él delante de nosotros y nosotros lo vemos tal como somos, no podemos al menos que estar humildes. Sigo adelante. Otro fruto de la fe es que limpia de pecado. La fe que justifica purifica los corazones. La fe que justifica limpia de pecado. Los gentiles que se convertían no tenían ceremonia para lavarse antes de ofrecer su sacrificio, ¿verdad? Los judíos sí. Pero nosotros, dice Juan, tenemos ahora la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que la fe que justifica va limpiando de pecado. De todos los pecados, y digo no, porque mientras estemos en esta vida tendremos pecado, pero sí que limpia de pecado. La persona con una fe que justifica no puede seguir con todos los pecados que tenía antes. Si se humilla, aborrecerá el pecado. ¿Qué pecado? Todo pecado.
porque el que no aborrece todo pecado, en realidad es que no aborrece ninguno. El que se humilla aborrecerá todo pecado, y con la humillación de todo pecado acudirá por gracia de su plenitud. Recibimos todos, y gracia sobre gracia, para ser cada vez más limpios. En quinto lugar, y último, otro fruto de la fe que justifica, y creo que esto está expresado en la Escritura muchas veces para que nadie se engañe, la fe que justifica obra para la gloria de Dios. Y esto tiene que servir para examinar, además de todo lo que he dicho antes. La fe me convence de pecado, me convence de mi incapacidad, me lleva a Cristo. La fe hace que tenga obras distintas, obras con otros. Y la fe que justifica hace que trabajemos, que hagamos las cosas para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Si buscamos otra gloria, si estamos descansando en cosas del mundo y estamos rechazando, en cierta medida de alguna forma, la gloria de Cristo o el descansar en Cristo, nos estamos equivocando. Así que la fe auténtica lleva estas cosas, y la fe auténtica, como le duele su pecado en su corazón, pedirá una y otra vez menguar, que la persona mengue para que Cristo crezca. Y Dios nos va a probar, hermanos. Dios nos va a probar con cosas y con personas para que mostremos si nuestro consuelo está en Dios, está en Cristo, o si nuestro consuelo está en las cosas o en las personas. Si tenemos más contentamiento con Cristo, aunque no tengamos nada, si decimos, contigo es suficiente, teniéndote a ti me basta, o si tenemos más contentamiento con cosas o personas. Dios nos va a probar. Nos va a quitar cosas o personas para que veamos dónde está nuestra base, dónde está nuestro contentamiento. Así que no hace falta que resuma, ¿verdad? Ya lo he estado diciendo, todo lo que hace la fe que justifica. Hemos recordado algunas cosas más. Pues ahora diré algo acerca de cómo justifica la fe, porque también aquí hay algunos errores, y lo digo también rápidamente. Ya sabemos lo que es la fe verdadera, y ahora cómo justifica la fe. Y aquí voy a decir algunos aspectos negativos y algunos positivos. ¿Cómo no justifica la fe? Empiezo negativamente. La fe verdadera no justifica junto a las obras, como si cooperasen juntas. ¿Entendemos eso también? Nunca la justificación es por obras, aunque he dicho que la fe verdadera renueva las obras y nos lleva a hacer obras. Pero la fe que justifica no lo hace en cooperación con las obras. Eso dice el catolicismo romano, que primero somos justificados por fe y después somos justificados por obra. Y como nunca sabemos si vamos a ser justificados por obra, pues llegamos a la hora de la muerte temblando diciendo qué va a pasar conmigo. Ese es el catolicismo romano. Pero hemos de entender esto. No hay dos justificaciones. Es una fe falsa la que no lleva a las obras. Pero al mismo tiempo no somos justificados por las obras. Esa mezcla es una mezcla que Dios aborrece. Somos justificados por la fe. ¿Vale? Otro aspecto negativo. La fe que justifica no es una fe que lleva a que la persona no quiera obedecer por completo la ley de Dios. La fe que justifica no lleva a desentendernos de la ley de Dios. No lleva a pensar que ya no se precisa una obediencia perfecta a la ley de Dios. Dios no cambia su ley, y la ley es justa, santa y buena. Y la fe que justifica no solamente no rechaza la ley, sino que se empeña en cumplir toda la ley, en la obediencia perfecta, aunque sabe que como esa obediencia no la va a tener, descansa en la obediencia que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Vale? Sigo también. ¿Cómo no justifica la fe? La fe no justifica, aunque no es exactamente lo mismo que he dicho en primer lugar, no justifica junto a nuestra propia justicia. Tenemos que ignorar por completo nuestra justicia para agarrarnos a la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios, no la nuestra, se revela por fe y para fe. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
¿Está quedando claro estas cosas acerca de la fe? Digo una última que también puede dar lugar a confusión. Nunca se dice en la Escritura que somos justificados por causa de la fe, porque tenemos fe, sino por la fe. Y hay una diferencia que no es solo de palabras, sino de contenido. Repito, no somos justificados porque tenemos fe. ¿Por qué somos justificados? Somos justificados porque la justicia de Cristo se nos imputa. Y eso la tomamos por la fe. No es la fe. Lo pongo con un ejemplo para que lo entendáis. Cuando comemos, nos alimentamos con las manos, ¿verdad? Cogemos el pan, la cuchara, el tenedor, lo que sea. Pero no nos alimenta la mano. Nos alimenta la comida. Pues de la misma forma, la fe que justifica no es la que nos justifica. Lo que nos justifica es aquello que coge la fe. La fe es la mano que agarra, la mano que coge y coge la justicia de Cristo. Así que nadie se enorgullezca por su fe, porque la fe en sí mismo no es nada, no tiene nada, no justifica por sí misma. No somos justificados porque tenemos fe. Y en cuanto a la parte positiva, y esto lo digo todavía más rápido, la fe, ¿cómo se produce? He dicho antes, el Espíritu Santo la obra, hay un llamamiento eficaz y Dios nos une a Cristo. Primera cosa, ¿verdad? Esa fe, un llamamiento eficaz, una unión con Cristo. Y cuando estamos unidos a Cristo, todo lo de Cristo pasa a ser nuestro. Y pasa a ser nuestro su justicia y su obediencia. Unidos a Cristo, porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después, una vez que ya hemos sido justificados, hemos sido unidos a Cristo, Dios nos ve sin pecado. Estamos reconciliados con Dios. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y de muchas formas, la Biblia nos dice que ya no hay pecado. Por ejemplo, en Jeremías dice, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y en Isaías, en un salmo dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que llamamiento eficaz, unión con Cristo, todo lo de Cristo para nosotros, Dios nos absuelve y por tanto tenemos seguridad en cuanto a nuestra vida eterna. Como dice Pablo en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Nos hemos enterado, hermanos? Esto tiene que ser suficiente una y otra vez para que examinemos nuestra fe, para ver dónde está. Pues termino con un pensamiento final. Si la fe es tan esencial para la salvación, porque con ella cogemos todo de Cristo, no solo la justificación, sino todas las cosas de Cristo, tendremos por lo menos que dar gracias a Dios los que decimos que tenemos fe, porque no nos ha puesto, digamos, la salvación más difícil. Es simple, ¿no? Lo que sucede, ¿por qué hay tanta gente que rechaza eso? Y decimos, el orgullo de la persona. Si a mucha gente se le dijera, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro para salvarte, seguro que podrían empeñar en hacerlo. Pero eso humilla a la persona. Pasa igual que con Naamán el sirio cuando fue a ver al profeta Eliseo. ¿Verdad? Si te hubiera dicho una cosa muy difícil, bueno, pues tenemos que dar gracias a Dios que no nos ha puesto más difícil. Nos ha puesto bastante fácil. Y si tenemos que dar gracias a Dios porque no requiere de nosotros otra cosa más que esa, no requiere otra cosa más que esa. Pero cuidado, que acabo de decir que esa fe auténtica hace obras y busca la gloria de Dios y todas las cosas. Pero requiere la fe que justifica, debemos dar gracias a Dios. Eso de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, para muchos es demasiado poco. Y esa fe que justifica es aquella que permanecerá cuando Cristo vuelva. Es la que nos hace estar seguros delante de Él. Cuando dice el apóstol Juan, cuando Él se manifieste, podamos tener confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Así que debemos examinar nuestra fe, hermanos, con todas estas cosas que he dicho. Solo una fe así es una fe que justifica, es una fe verdadera. Si se dice que se tiene esa fe y se rechazan los medios para que esa fe crezca, en realidad uno se está engañando. Si yo digo tengo fe y rechazo el estudio y la meditación en la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, todo lo que se nos ha puesto como medio para aumentar la fe, entonces es que no tengo fe. Si digo que tengo fe y no tengo frutos, como he dicho antes, eso es un engaño del diablo. Si digo que tengo fe y no ando cada vez más en un camino de santidad, me estoy engañando. Termino, Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 22, ¿tienes tú fe? Y responde, tenla para contigo delante de Dios. No soy yo el que va a juzgar la fe de nadie, sino dice Pablo, tú dices que tienes fe, tenla para contigo, no de cualquier forma, sino delante de Dios. ¿Esto qué significa? Que te examines delante de Dios, que te examines delante de la palabra de Dios, que te examines con lo que acabamos de decir que dice la palabra de Dios. Y entonces, si tienes esa fe, tenla para contigo, delante de Dios. Pues hermanos, que Dios nos ayude a entender cada vez más esto y a vivir cada vez más en gratitud y servicio a Dios de acuerdo a la fe que decimos tener. Y pidamos también a Dios no solamente que nos haga entender esto, sino pidamos también que tenga misericordia de aquellas personas que no tienen esta fe y que use su palabra o nos use a nosotros, como decía al comienzo, para que esto sea posible. Estos son motivos de oración que podemos pedir a Dios para gloria suya. Pues que así sea, hermano.